Hola Uripas, aquí me tenéis del Legionario Español, un uniforme inconfundible, muchas veces incomprendido fuera de nuestras fronteras y que causa tanto desconcierto como admiración. Pero antes de entrar en detalle con cada pieza, os cuento el origen de esta unidad. La Legión Española, oficialmente tercio de extranjeros, fue creada en enero de 1920 a inspiración de la Legión extranjera francesa por el ministro de la Guerra José Villalba Riquelme. Hay que recordar que desde 1911 España estaba inmersa en un sangriento conflicto en su protectorado del norte de África que no contaba con apoyo social debido a las numerosas bajas de mozos cumpliendo el servicio militar. Así que en su lugar, la Legión nació como una fuerza profesional de choque que solo aceptaría voluntarios, en la práctica casi ningún extranjero. Su primer comandante fue el teniente coronel José Millán Astray, un prestigioso oficial que había estudiado con ciencia la Legión extranjera francesa y cuya imagen, tras innumerables heridas, contribuiría a agrandar la leyenda legionaria. El papel destacado de la Legión en diversos conflictos como la Revolución de Asturias de 1934, la Guerra de Sidi Ifni y especialmente la Guerra Civil Española, le otorgó un estatus especial, manteniendo su singularidad y su tradición a día de hoy. Esto se refleja en su uniforme, diferente al resto del ejército, sin olvidarnos de la presencia de mascotas. La más conocida, la cabra, un carnero en realidad, pero también el jabalí. Todo con tal de reforzar su imagen de tropa indómita. Pero antes de seguir, echemos un vistazo a todo lo que llevo puesto. Al comenzar la Guerra Civil, el uniforme básico consistía en la camisa legionaria y el pantalón polaina, como calzado borceguíes o, en mi caso, alpargatas. Y para cubrirse la cabeza, el omnipresente gorrillo legionario. Para el combate, la Legión contaba con un correaje de cuero especial de tipo británico. Una segunda capa de ropa era la guerrera. El arma, en este caso el mosquetón Mauser español, aunque era más habitual el largo fusil modelo 1893. Por último, contra el frío, destacaba el famoso capote manta. Antes de describir cada una de estas piezas, quisiera agradecer a mi compañero de recreación Alexei que me ha prestado este uniforme, aunque algunas piezas las adquirí con vuestras aportaciones. Ya sabéis, podéis ayudarme a través de PayPal, Super Thanks, o convirtiéndoos en miembros del canal con ventajas exclusivas. Hay 3 niveles diferentes. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Bueno, pues empiezo el análisis por las 2 piezas más emblemáticas legionarias, que son la camisa y el gorrillo. El gorrillo legionario, conocido como chapiri, se adoptó en una época en la que la tropa llevaba un gorro redondo conocido como de tipo panadero, y sentaría las bases para el futuro gorrillo isabelino del reglamento de 1926. Y por si alguien lo dudaba, en esta época la Legión no usó nunca el casco de combate. Con el chapiri, los fundadores de la Legión recuperaban así una prenda del pasado militar español, con su característica borla llamada madroño. Sobre el frontal podía llevar o no el escudo de la Legión, un arcabuz y una ballesta cruzadas sobre una alabarda, simbolizando el pasado imperial de los tercios. Para recrear el periodo de la Guerra Civil, la versión es sin corona real superpuesta, ya que no se recuperó hasta 1975. También tener en cuenta que el barboquejo de cuero usado hoy en día, aunque empezó a verse en 1938, no fue reglamentario en la Legión hasta después de la Guerra Civil. Otra pieza clave, y diría que la más icónica, es la camisa legionaria, de un color verde muy particular, así como aturquesado. Aquí ya veis, llevo la divisa de cabo a cargo de una escuadra, aunque lo más llamativo es su diseño, una propuesta del comandante Adolfo Vara de Rey, con su característico pecho abierto y cuellos exageradamente en pico. Yo ahora voy bastante discreto, pero como veis, el legionario está autorizado a llevar abierta la camisa hasta la mitad del pecho, además de poder lucir tatuajes, barbas, todo con tal de reforzar su imagen aguerrida. La camisa destaca también en caso de llevar la guerrera puesta, ya que se dejan visibles los cuellos, un estilo conocido como moda legionaria que copiarían más tarde en el resto del ejército. De hecho, la importancia de los cuellos es tal que nunca veréis a un legionario con los últimos botones abotonados. Que aparte esto me sirve para poder mostraros la placa de identificación, que podía ir así en el cuello o en la muñeca o incluso prendida del ceñidor. Y bueno, otro dato más en esto de la imagen marcial del legionario es que solían ir con las mangas remangadas, sobre todo en el uniforme de parada. Esto obviamente se entiende porque la Legión nació en un clima cálido como es el del norte de África, pero tener por seguro que no siempre iban remangados. Y de hecho, en imágenes de la Guerra Civil es más habitual verlos vistiendo una guerrera parecida a la del reglamento de 1926 del ejército, pero en su caso con cuellos de solapa. Aunque en caso de querer presumir de uniforme habiendo frío, pues oye, le metían un jersey por debajo de la camisa y tan ancho.
Y sobre las sombreras del uniforme podía ir también el escudo de la Legión, gracias a que en 1926 se le añadieron hombreras a la camisa. Un emblema que antes no comenté fue oficial desde el año 1923 y diseñado por el capitán Justo Pardo Ibáñez. El pantalón, bombacho, es el mismo calzón polaina del ejército del reglamento de 1926. En la etapa fundacional era llevado generalmente con venda polaina. Y en cuanto a los pies, los legionarios usaron tanto los borceguíes como en mi caso la alpargata, un calzado transpirable tomado de los regulares, las fuerzas indígenas del ejército español. Resistente y muy práctico para el clima norteafricano, existieron varios modelos más o menos altos, destacando el conocido como bota alpargata típico de la Legión. Para saber más, no os perdáis el vídeo que tengo sobre el tema. Pasemos ahora al equipo de combate. El correaje de la Legión es muy característico y se diferenció del sistema carniago propio del resto del ejército desde la misma fundación de la Legión. Igual os sorprende saber, pero está basado en un diseño para caballería de la compañía británica Mills. De hecho, la primera partida se compró directamente a Reino Unido para luego fabricarlo en España. Hasta la cantimplora era de origen británico en la época fundacional. Inicialmente, al igual que el correaje británico de esta época, estaba fabricado en loneta de algodón, un material mucho más moderno que el cuero, pero más caro, por lo que en 1927 pasó a elaborarse en piel. Un equipamiento que se completaba con un tahalí para la bayoneta, un morral que iba colgado en bandolera o unido al ceñidor, y en el caso de los granaderos, un portaestuche cilíndrico para bombas de mano tipo Lafite. En realidad, el tipo de villa ya nos daba bastantes pistas de su origen, pues estamos ante el clásico cierre británico de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Legión, existió una segunda hebilla metálica rectangular que se ve en algunas imágenes de época, aunque la más extendida y recomendable para recrear guerra civil es sin duda la de tipo Mills. Que sepáis que este correaje permite portar más munición que el sistema carniago estándar. Para empezar, porque estas 6 cartucheras ya portan los 150 cartuchos del sistema carniago. Cada una de ellas lleva 5 peines de Mauser español. Y las superiores, las 2 pequeñas, en teoría siempre he leído que eran para llevar 3, pero he probado y no caben más que 2 peines. Esta es una réplica hecha por un compañero de recreación de cueros de guerra, copiado de un ejemplar original. Así que, bueno, según mis cálculos, la Legión podía llevar 170 cartuchos. Hay que tener en cuenta que este correaje empezó siendo en color avellana, hasta que en 1936 la Legión empezó a teñir todo el cuero en negro, incluido el calzado. Aunque obviamente ambos colores convivieron hasta el final de la guerra, incluido los viejos correajes de loneta. El uniforme de campaña incluye una prenda de abrigo muy apreciada por la tropa, el capote manta. Aunque entró en dotación en todo el ejército con el reglamento de 1926, tiene su origen precisamente en la Legión. Y bueno, como su nombre indica, se trata de una manta que colocada a modo de poncho cumple la función de un capote. Cuenta con una gran capucha que ahora no tengo puesta y un tapabocas para protegerse contra el frío. Y podía llevarse así con el correaje por encima o al revés, ya que cuenta con aperturas laterales que permiten acceder a su interior. A la altura del pecho izquierdo solía ir el emblema del cuerpo o arma correspondiente, en un romo bordado sobre fieltro, aunque en la práctica casi no se ven imágenes de la Guerra Civil Española. Lo mismo pasa con el parche de la divisa de empleo, que iría justo arriba, que como visteis sí que llevo sobre la camisa y también sobre las mangas de la guerrera. Pero no sé si os quedasteis con un detalle que es el chapiri. En la Legión, tanto los oficiales como los brigadas, pues llevan el galón en el frontal, pero en el caso de los sargentos y cabos lo llevan en un lateral. Desconozco el porqué de esta disposición diferente en la Legión. Si alguien lo sabe, os leo en comentarios. Así que esta fue la imagen típica del legionario hasta 1938. Concretamente en febrero de ese año, el uniforme experimentó cambios significativos. La guerrera se acortó, adoptando un diseño de tipo cazadora. El calzón polaina fue reemplazado por un pantalón de tipo noruego, recto y ajustado al tobillo mediante botones. Y se introdujo una bota de media caña con polaina integrada, más moderna y práctica. Pero eso, guripas, quedará quizá para otro vídeo. Pues ya veis cómo el uniforme del legionario español durante la primera mitad de la Guerra Civil Española no solo cumplió funciones prácticas, sino que también fue un símbolo de identidad. Es esa mezcla de tradición y funcionalidad lo que convierte al legionario en una figura única dentro del panorama militar internacional. Una silueta diferente que, pasados más de 100 años, sigue despertando gran interés dentro y fuera de nuestras fronteras. Nada más, guripas, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.